Papa Francisco dijo en una entrevista: Dios no me va a perdonar. Entonces, ¿por qué el líder religioso más poderoso del mundo dijo algo así? En 1976 sucedió algo en Argentina. Dos sacerdotes jesuitas fueron secuestrados, fueron torturados, y el Papa Francisco era su líder en ese entonces. Entonces, ¿qué sucedió realmente ese día? ¿Y por qué el Papa todavía siente culpa? Cada líder tiene decisiones difíciles en su pasado, pero algunas decisiones perturban la conciencia durante toda la vida. Para el Papa Francisco, estas decisiones se tomaron entre 1976 y 1983, durante el periodo más oscuro de Argentina. El periodo de la dictadura militar. El periodo conocido como la Guerra Sucia. Los años en que 30.000 personas desaparecieron. En ese periodo, el Papa Francisco aún no era papa. Su nombre era Jorge Mario Bergoglio y era el superior provincial de los sacerdotes jesuitas en Argentina. Joven, idealista, pero en una posición muy poderosa en un periodo muy difícil. Y en esos años, dos jóvenes sacerdotes jesuitas fueron secuestrados. Orlando Llorio y Francisco Jalix fueron torturados, fueron mantenidos cautivos durante meses. Y años después, algunas personas acusaron al Papa Francisco. No los protegiste, los abandonaste, tal vez incluso los entregaste a la Junta. El Papa siempre negó estas acusaciones, pero su conciencia nunca estuvo tranquila, porque las decisiones que tomó en esos días tal vez pusieron en peligro las vidas de dos hombres. Esta es la historia del secreto más oscuro del Papa Francisco. La historia de culpa, arrepentimiento y búsqueda de perdón. En 1976 hubo un golpe militar en Argentina. El ejército derrocó al gobierno democrático y gobernó el país bajo el nombre de Proceso de Reorganización Nacional. Pero en realidad era un régimen de terror. La junta militar atacó a todos los que consideraba de izquierda: estudiantes, activistas, sindicalistas, periodistas, maestros, sacerdotes. Las personas eran sacadas de sus hogares por la noche. Se convertían en desaparecidos, personas desaparecidas. Eran llevados a centros de tortura secretos. Eran torturados, y la mayoría nunca volvía a ser visto. 30.000 personas desaparecieron. La cifra real tal vez era mayor. La iglesia estaba en una posición difícil durante este periodo. Algunos sacerdotes y obispos permanecieron en silencio. Cooperaron con la Junta. Algunos resistieron y pagaron el precio. El Papa Francisco, entonces un joven líder jesuita, estaba en el medio. No era completamente colaborador ni completamente resistente. Estaba tratando de sobrevivir y estaba tratando de proteger a sus hombres. Pero este equilibrio era muy difícil de mantener y las consecuencias serían desastrosas. Orlando Llorio y Francisco Jalix eran dos jóvenes sacerdotes jesuitas. Ambos eran idealistas, trabajaban por la justicia social, vivían en uno de los barrios más pobres de Buenos Aires, en Bajo Flores, en Chabolas, entre los pobres. Lo llamaban pobreza preferencial. Vivir con los más pobres, como lo hizo Jesús. Enseñaban a leer y escribir. Trataban de organizar a la comunidad. Explicaban a las personas sus derechos. Pero en 1976 este tipo de actividades eran muy peligrosas. La Junta veía la organización comunitaria como actividad comunista. El Papa Francisco, entonces Jorge Bergoglio y superior provincial de los jesuitas, estaba preocupado. Lo que Llorio y Jalix estaban haciendo era muy llamativo, muy arriesgado. Bergoglio les dijo: dejen Bajo Flores, vayan a un lugar más seguro. Es muy peligroso. Pero los dos jóvenes sacerdotes no escucharon. Queremos quedarnos aquí. La gente nos necesita. Bergoglio insistió, pero no tuvo éxito. Y luego tomó una decisión muy controvertida,
tal vez el mayor error de su vida. Retiró la protección de Iorio y Jalix de la orden jesuita. Ya no representaban oficialmente la misión jesuita. La explicación de Bergoglio fue esta. Estaba tratando de protegerlos. Si oficialmente no están conectados con nosotros, tal vez la Junta no los atacará. Pero Iorio y Jalix lo entendieron de manera diferente. Bergoglio nos abandonó, no nos defendió, no nos protegió. Y unas semanas después ocurrió el desastre. 23 de mayo de 1976. Bajo Flores, fuerzas militares allanaron la pequeña casa donde se alojaban Iorio y Jalix. Los dos sacerdotes fueron arrestados. Sus manos fueron atadas. Sus ojos fueron vendados. Fueron arrojados a un vehículo y fueron llevados a ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada, Escuela de Mecánica Naval, pero en realidad, uno de los centros de tortura más aterradores de Argentina. Allí permanecieron durante 5 meses. Fueron torturados, electroshock, tortura con agua, violencia psicológica. Iorio relató más tarde. Nos encadenaron como animales. Nuestros ojos estaban constantemente vendados. No sabíamos dónde estábamos. Pensábamos que moriríamos en cualquier momento. Jalix dijo, eran las cosas más horribles que la mente y el cuerpo humanos pueden soportar. Y durante esos meses, no pasaba nada afuera. La iglesia estaba en silencio. Los jesuitas estaban en silencio. Bergoglio estaba en silencio. ¿Por qué? La explicación de Bergoglio: estaba trabajando en silencio para salvarlos. Estaba negociando con la Junta. Estaba mediando. Una reacción abierta podría ponerlos en más peligro. Pero los críticos piensan diferente. Bergoglio tuvo miedo. Lo sacrificó para protegerse a sí mismo. La verdad tal vez está en medio de ambos. Tal vez Bergoglio estaba tanto protegiendo como teniendo miedo. 5 meses después, en octubre de 1976, ocurrió un milagro. Iorio y Jalix fueron liberados. ¿Por qué? ¿Cómo? No se sabe exactamente. Algunos dicen, Bergoglio medió, usó sus conexiones con la Junta, logró que los 2 sacerdotes fueran liberados. Algunos dicen, hubo presión internacional. El Vaticano intervino. Algunos dicen, la Junta no planeaba matarlos de todos modos. Solo querían asustarlos. La verdad tal vez es una combinación de todo. Pero lo cierto es esto. Iorio y Jalix sobrevivieron. Pero estaban heridos física y psicológicamente. Y estaban muy enojados con Bergoglio. Años después, Orlando Iorio escribió una carta muy dura, muy acusatoria. Bergoglio nos traicionó, no nos defendió. No puedo decir que nos entregó a la Junta, pero al menos no nos protegió. Retiró la cobertura jesuita y nos puso en peligro. Iorio nunca perdonó a Bergoglio. Murió en el año 2000. Nunca se reconcilió con Bergoglio, pero Francisco Jalix eligió un camino diferente. Francisco Jalix permaneció en silencio durante años. Fue a Alemania, se retiró a un monasterio. Vivió con meditación y oración. Pero en 2013, cuando Bergoglio fue elegido papa, el mundo comenzó a hacerle preguntas a Jalix. ¿El Papa Francisco te abandonó? ¿Te traicionó? Jalix hizo una larga declaración. Durante años estuve enojado con Bergoglio, pero luego entendí, él también estaba en una situación difícil. Estaba en una posición imposible. Tal vez cometió un error, pero no tenía mala intención. Estaba tratando de protegernos. Simplemente no sabía cómo hacerlo. Y luego dijo, yo lo perdoné, y celebramos misa juntos. Nos reconciliamos. En 2013, después de ser elegido papa, Francisco y Jalix se reunieron, se abrazaron, lloraron y oraron juntos. Jalix murió en 2021, pero antes de morir hizo una declaración pública. No culpó al Papa Francisco, pero Iorio y Jalix tuvieron suerte, sobrevivieron. Pero ¿qué hay de los demás? En Argentina durante esos años, muchos sacerdotes, monjas y trabajadores religiosos desaparecieron. Algunos eran amigos de Bergoglio, algunos eran colegas. ¿Y qué hizo Bergoglio por ellos? Bergoglio salvó silenciosamente a algunas personas.
Escondió personas en escuelas jesuitas. Proporcionó documentos de identidad falsos. Ayudó a algunas personas a escapar del país. Pero no habló abiertamente. No acusó a la Junta. No protestó. ¿Por qué? La explicación de Bergoglio. Si hablaba abiertamente, pondría en peligro a más personas. Trabajar en silencio fue más efectivo. Pero los críticos piensan diferente. En un periodo terrible, la Iglesia necesitaba ser vocal. Bergoglio permaneció en silencio. En 2013, cuando Bergoglio fue elegido papa, estas viejas historias volvieron a salir a la luz. Periodistas de Argentina, activistas, familias de víctimas comenzaron a hacer preguntas. ¿Qué hizo el Papa Francisco durante el periodo de la Junta Militar? ¿Era un colaborador? ¿Era de los que resistían? ¿O solo estaba tratando de sobrevivir? El Papa Francisco hizo declaraciones. Esos años fueron muy difíciles, para todos. Yo también cometí errores. Tal vez podría haber hecho más. Tal vez debería haber sido más valiente. Pero creo que hice lo que pude en esos días. Pero una vez, en una conversación privada, dijo, Dios no me va a perdonar. Estas palabras dicen mucho. El Papa Francisco todavía lleva la carga de conciencia de esos días. En 2016 sucedió un momento importante. El Papa Francisco invitó a las familias de las víctimas de la Junta Militar Argentina al Vaticano. Se reunió con ellos, se disculpó, lloró. La Iglesia no hizo lo suficiente en ese periodo. Yo no hice lo suficiente, y lo siento mucho. Algunas de las familias lo perdonaron. Algunas todavía están enojadas. Pero ese momento fue importante, porque el Papa Francisco hizo públicamente su ajuste de cuentas de conciencia. Hoy el Papa Francisco tiene 87 años, y todavía piensa en esos días. Una vez le dijo a una monja, cada noche cuando oro, recuerdo esos días, recuerdo a los desaparecidos, y le pido perdón a Dios. El papado del Papa Francisco se basa en la justicia social, la solidaridad con los pobres, la resistencia contra la opresión. Tal vez esto sea una respuesta a su pasado, una compensación por su silencio pasado. No fue lo suficientemente valiente en esos días. Pero ahora, como Papa, alza su voz, desafía a los opresores, recuerda a los perdidos. La historia de la dictadura argentina del Papa Francisco no es simple. Él no es ni un héroe completo ni un villano completo. Es un líder en una situación imposible, un hombre que tuvo que tomar decisiones difíciles y un ser humano que tiene que vivir con las consecuencias. Tal vez podría haber protegido mejor a Iorio y Jalix. Tal vez podría haber sido más valiente. Tal vez podría haber sido más vocal. Pero tal vez hizo lo mejor que pudo en esos días. La verdad tal vez nunca se sabrá completamente, pero lo cierto es esto. El Papa Francisco todavía lleva la carga de esos días, y tal vez la llevará hasta el final de su vida. Dios no me va a perdonar. Las palabras del Papa Francisco dicen mucho. Algunas decisiones perturban la conciencia durante toda la vida. Algunas heridas nunca sanan completamente. El Papa Francisco hoy es el líder religioso más poderoso del mundo, pero todavía vive con la sombra de ese joven líder jesuita, con la sombra de las decisiones que tomó en 1976. Y tal vez este sentimiento de culpa lo hace un mejor papa, porque él sabe lo que significa cometer errores, arrepentirse, buscar perdón, y tal vez la lección más importante es esta. No existen líderes perfectos. Solo existen personas que tratan de hacer lo mejor que pueden, que enfrentan sus errores y que tratan de hacerlo mejor. El Papa Francisco es una de esas personas.